ustedes saben, Javier Villestein ha sido presidente de la Corte Suprema de la República. También ha sido presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Con él, ahora alejado de los fueros judiciales, vamos a conversar sobre los temas que durante la semana hemos tenido sobre la mesa y en todos los titulares. Esperamos que ahora, alejado, como digo, de los juicios y de las salas, podamos con él tocar temas álgidos. Doctor Villestein, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Además, aclarando que después de 6 meses recién salgo a opinar públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué tomó la decisión de alejarse? He querido mantener discreción y ver cómo evolucionan los acontecimientos jurídicos y políticos del país. Y si le pregunto por los políticos, ¿cuál sería su opinión? Que bueno, que hay, mi opinión en materia política es que el Perú está al garete. Creo que está faltando gobierno, esa es mi modesta opinión. ¿Por qué? Porque creo que el señor PPK es un rehén de ciertas fuerzas políticas que yo denomino los caviares. Es un rehén de ellos y prácticamente lo están manejando. Puedo hablar con la libertad que me caracteriza. Hay quienes al revés piensan que es un rehén del fujimorismo, que lo tiene arrinconado. No, más bien el fujimorismo está siendo, digo yo, como bancada, está siendo prácticamente extorsionada, porque cada vez que hacen algo los atarantan con el tema de que están cayendo en obstruccionismo y entonces no hacen nada, porque dicho sea de paso, han cambiado halcones por palomas dentro de la bancada fujimorista, es lo que está pasando, ¿no? ¿Quiénes son las palomas? Bueno, había gente más combativa y optaron por poner políticos más suaves. ¿Usted le parece que, por ejemplo, congresistas como Becerril, Salaverry, Alcorta son palomas? No, ellos son halcones. Y se lo he dicho personalmente en alguna oportunidad a alguno de ellos, ¿sí? ¿Y eso está bien? Pero a mí sí me parece, porque se necesita un parlamento. ¿Usted se considera un halcón? Yo soy un halcón. Aquí este país necesita halcones, porque se necesita tener una visión de largo alcance y ser una personalidad enérgica para no consentir muchas cosas que se han consentido. Entonces, ¿usted diría en el país? Que para usted el país necesita mano dura? Yo creo que necesita mano dura, por supuesto. ¿Y el presidente pero mano dura, no la tiene? Pero mano dura dentro de la ley. Mano dura dentro de la ley, respetando la Constitución y las leyes. No una mano aparentemente dura, ¿no? Desatando persecuciones aparentemente enérgicas, pero escapándose de la legalidad. Eso sí me parece bien peligroso. ¿Y para usted el presidente Kuczynski no tiene...? No tiene, pues es mi opinión. No. Mi opinión es que el señor no tiene mano, ni dura ni blanda, no tiene nada. Simplemente es mi modesta opinión, por supuesto. ¿Usted está en la línea de los que piensan que el presidente está ausente? Sí, yo creo que sí. Hay un desgobierno. ¿Tanto física como mentalmente sí, del gobierno? Bueno, no quiero meterme en la parte mental, ¿no? Pero quiero decir simplemente que no se está gobernando el Perú como todos esperábamos que se iba a gobernar. Por ejemplo, en materia económica, el país está frenado. Está empezando a tener una línea de recuperación. Pues, pero se supone que se ha escogido el presidente de la República a un hombre que es un economista, se supone exitoso, que iba a poner y no estamos viendo nada de eso, ¿no? Esa es mi opinión muy modesta. ¿Esa opinión que usted me da es como simpatizante del fujimorismo? No, es que aquí hay un hecho. ¿Usted es simpatizante del fujimorismo? No, yo lo he dicho muchas veces, yo jamás he militado en el fujimorismo. Lo que ocurre es que no me he prestado a la persecución del fujimorismo, ni de los fujimoristas. Esa es la verdad de las cosas. No tengo ningún tipo de contacto con ellos, de ninguna naturaleza. Yo a la señora Keiko Fujimori jamás la he visto en persona. ¿Nunca conversó con ella? En persona jamás me he comunicado con ella. ¿Con los congresistas sí? Con algún congresista sí me acaba de decir hace un rato por ejemplo, con que el señor Becerril y Alcorta que si eran halcones. Sí, con la señora Alcorta también me he comunicado en algún momento. Mi compañero carpeta en el colegio es el almirante Tubino, pero es una relación personal, amistosa y personal, no es una relación militante con los fujimoristas. ¿Aspira usted a ser candidato?
Bueno, a candidato, Sí. no, ¿candidato a qué? Primero ¿Al Congreso, por ejemplo? No, en principio no me interesa. En principio. Sí. Pero podría pensarlo. Podría pensarlo, como podría pensar ser candidato a muchas cosas. ¿Y por qué esa animadversión, por no llamarle odio suyo, hacia a quienes llama usted los caviares? Porque se autoproclamaron como redentores, como ángeles de la guarda de la legalidad del Perú, y resultaron que estaban metidos en la porquería, por un lado, y estaban de una u otra manera, ¿no? Encubriendo, pues, o sacando ventaja de asuntos vinculados con violación de derechos humanos, en el caso, por ejemplo, del gobierno anterior. Entonces, por un lado, satanizaban a todo el mundo, ¿no? Se autoproclamaban redentores, ángeles de la guarda, como repito, y resulta que ellos estaban gente, periodistas que ustedes conocen perfectamente, como Álvarez Odebrecht, no sé cómo le dicen, en IPIS estaban cobrando de Odebrecht y estaban prácticamente satanizando al prójimo por precio. Pero, a ver, ¿por qué usted, digamos, no tiene la misma línea de crítica con el fujimorismo, por ejemplo? Sí la tengo. Por ejemplo, yo creo que en este momento el fujimorismo está actuando, prácticamente está siendo arrinconado. Pero lo está pinta jugando usted como una víctima. No está actuando Pues como... está arrinconado como una víctima. No, es que se está dejando arrinconar, no están actuando como correspondería a un parlamentario, un parlamento de oposición. Pero otras personas ven otra realidad, ven que el fujimorismo está interpelando ministros, censurando ministros, amenazando con censuras, y eso pone en jaque al gobierno. Yo tengo ya suficientes años como para darme cuenta que censura de ministros han habido, y fuertes y masivas, en el pasado, en el gobierno de Belaúnde. Por eso cambiaron la Constitución y por eso establecieron el famoso concepto de que 2 gabinetes da lugar a que el presidente pueda cerrar el Congreso. Esos eran censura de ministros. Hoy en día no, han censurado a uno, ¿no? a otro, y ahí nada más, y ahí quedó todo. No es una... Lo que pasa con ¿Para usted el fujimorismo es débil? Sí, es débil porque creo que el fujimorismo vive una especie de sentimiento de culpa. Tiene miedo que le saquen cosas y por eso es que prácticamente quiere conciliar. Por ejemplo, la señora Keiko, por quien guardo mucho respeto, ¿no? Y por quien siento misericordia de que sigue siendo perseguida como lo está, fue a Harvard a hablar maravillas de la Comisión de la Verdad. Entonces esto es la mejor demostración de que pues están jugando a ser los buenos, y el buenismo en el Perú O sea, para usted, ¿el verdadero y mejor fujimorismo fue el anterior? No, tampoco, porque el anterior cometió muchos excesos, eso hay que decirlo. ¿Usted también le llama excesos? Sí, yo le llamo excesos. ¿No le llama delitos? No, lo llamo excesos lo que son excesos, y delitos lo que son delitos. ¿Por qué? Porque hay cosas que fueron en efectivo de delitos, ¿no? Y son juzgados y están presos por eso. Y hay otras situaciones que han habido excesos, nada más. Entremos a la línea jurídica. Pero tampoco pensemos pues que vivimos en una república ideal, ¿no? Es el paraíso, el Perú no es el paraíso terrenal, ¿no? Acá no, como pretenden algunos, de que tiene que ser todo maravilloso. No, pues hay errores que la gente comete, que cometemos todos. ¿Usted esperaba algo mejor del presidente Kuczynski? Completamente. ¿Usted votó por él? Voté por él y esperaba... O sea, ¿votó por él en segunda vuelta también? Sí, voté por él, porque por supuesto que voté por él. ¿Y por qué no confiaba en Keiko Fujimori? No, porque creo que le faltaba experiencia, le faltaba autonomía, eso es lo que yo pensaba. ¿Autonomía de qué? ¿De quién? Personalidad, pues, porque para gobernar un país se tiene que tener credenciales propias, no heredadas. No vivimos en una monarquía. Lo digo con respeto y con cariño, y por supuesto no dejo de reconocer que, por ejemplo, en los debates fue una gran polemista, y se esforzó y tuvo... ¿Dependía mucho del papá, del apellido del papá? Creo que sí. ¿Kenji, cómo lo ve usted, Kenji? Bueno, Kenji pues es, como le dicen, un chiquiviejo, pues, ¿no? O sea, lo considera una persona, pues, todavía muy joven, muy menor, mentalmente hablando, ¿no? ¿Y sus actitudes, cómo las ve? Muy menor, pues, muy ¿Inmaduro? Muy adolescente, ¿no? Eso... O sea, ¿usted no justifica ninguna de estas...? Ninguna. Eso la tengo bien clara, la tengo clarísima, ¿no? Yo soy de los que pienso que uno tiene que tener cierta posición, cierta línea, y ahí lo dejo. Doctor, nosotros lo invitamos por los temas judiciales penales. Bueno. Y mi primera pregunta, y voy a ir casi en orden cronológico, es el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero antes de eso,
Entiendo entonces, todo lo que usted ha dicho, que usted está de acuerdo con el indulto de Alberto Fujimori. Completamente de acuerdo. ¿Es legal dárselo? Es legal dárselo porque ubilex non distinguet nec non distinguere debemus. Y la Constitución ha dicho que el presidente de la República tiene facultad constitucional para dar el indulto. Sin adjetivos, que humanitario, que médico, esos son cobardías. Esos son, iba a expresar otra expresión. No lo diga. ¿Ah? No lo diga. Por eso, no, el presidente tiene facultades para decir que es el indulto. No es un tema médico, no. El presidente indulta o no indulta. O sea, ¿está equivocado cuando él dice es un tema médico humanitario? Está morigerando la cosa, está atemorizado, está aterrorizado, con que sus jueces lo encaren. A mí me parece que el indulto no es que es humanitario, no, el indulto es una facultad presidencial. Por ejemplo, yo creo que con motivo de la venida del Papa, el presidente de la República debiera indultar no solamente al presidente de Fujimori, sino un montón de gente, por ejemplo, a Vencia Mesa, que para mí, y conforme sé las cosas, fue condenada por chismes, y una serie de personalidades que están presas y perseguidas. Entonces yo sí creo que hay que indultar a mucha gente con motivo de la venida. Hoy día lo he escuchado al señor Kuczynski decir que el indulto no es perdón. ¿Cómo que no es perdón? Pero en este momento va a venir el Papa y el Papa lo primero que va a hablar es del perdón. El perdón de los pecados, la vida eterna, amén, eso es lo que va a decir el Papa. Y dice él, por miedo, el señor Kuczynski dice, no puede haber, por miedo. ¿Por miedo a qué? Bueno, pues, pero legalmente, ¿qué ocurre con los otros casos a los que se va a enfrentar Alberto Fujimori, que fue la extensión de la extradición autorizada por Chile? No, ¿qué otros casos? No sé qué. Si él sale, sale por lo que está condenado. Está bien. Sin embargo, hay juicios pendientes que tienen que seguir su curso. Eso de los juicios pendientes, pues aquí al señor Fujimori, pues yo he sido testigo prácticamente, de excepción de cómo le han aplicado, lo han sentado en el banquillo. Este es el único país del mundo donde el vencedor ha sido sentado en el banquillo de los acusados por el vencido, porque la guerra contra Sendero la ganó el Perú, y resulta que los senderistas y los terroristas están libres, están sueltos, y ahorita están juzgando, y los militares siguen presos, algunos ya prácticamente en estado vegetal, que no tienen, ya están postrados absolutamente. Entonces, y al señor Fujimori pues le han abierto procesos, pues pero... ¿Tiene usted admiración por Alberto Fujimori? No, ni admiración, no tengo admiración, porque además creo que más protagónico ha habido otros presidentes, pero tengo que reconocer que puso en orden interno el país, que reinsertó en la economía mundial. El Perú estaba al caer, estaba a punto de ser convertido en un país del quinto mundo, prácticamente inviable, como Bangladesh, como Haití, y el señor Fujimori puso orden en lo que a economía concierne, y en lo que al control del terrorismo también puso orden. Que hubo excesos y daños colaterales, por supuesto, que no debieron ocurrir jamás, Otra vez, ¿le llama usted excesos y daños colaterales? Daños colaterales. ¿No le llama delitos? No, yo no creo que, por ejemplo, lo que pasa es que tengo una posición con respecto... O sea, Barrios Santos y la Cantuta, ¿para usted fueron daños colaterales? No, para mí, la Cantuta fue la toma de un cuartel, ¿no? Eso fue, para mí tomaron un cuartel. Había terrorismo ahí, lo dije a agentes de inteligencia que estaban prácticamente dentro del grupo de Barrios Altos. Pero fueron condenados. O sea, han sido condenados los de Barrios Altos y la Cantuta. Pero por eso... Han sido condenados. Entonces, han sido condenados. Para usted... Han sido condenados por cometer delitos. Por eso, han sido delitos. Han sido delitos, claro. No, eso no es un exceso, no era un carnaval, no fue un exceso, no fue una borrachera, no. Cometieron delitos y se les ha impuesto la pena que corresponde. Pero una cosa es poner una pena y otra cosa es satanizar a la gente, tampoco es así, me parece a mí, ¿no? Doctor Villestein, se me acaba el tiempo y quiero entrar a los otros casos que fueron por los que yo lo invité. A ver. El caso de Yantumal y Nadine Heredia. Se ha discutido mucho sobre la decisión de dictarles prisión preventiva. ¿Usted qué piensa? No, yo lo que tengo que decir bien claro es lo siguiente, y en eso creo que todos los hombres de derecho estamos... La prisión preventiva es excepcional, no es regular. Es completamente excepcional en general para cualquiera de los casos. ¿Quién le puso la prisión preventiva? El señor Richard Concepción Carhuancho. Yo el día de ayer estaba el día viernes una audiencia con el señor Richard Concepción Carhuancho. Nos tuvo
14 horas. 14 horas. Terminó la audiencia después de 14 horas y tuvo otra audiencia de 7 horas más para meter preso a un desdichado. Así lo planteo yo. Yo le dije al juez, oiga, señor juez, yo tengo 13 años de juez de la Corte Suprema y nunca he visto que una audiencia dure 14 horas. Eso ya se vicia. Eso es tortura. Eso es maltrato. Eso es exhibicionismo. Y le dije algo como esto. Le dije, porque me preocupa su salud mental, por supuesto, y sobre todo la justicia, porque ¿qué justicia puede caer en manos de una persona que cuando al día siguiente llegó a las 8 de la mañana no podía ver la hora? No entendía el reloj, no lo entendía. Y de eso fuimos testigos todos, los abogados que estábamos. Ese señor es el que ha puesto. Entonces, ya pongo en duda una persona así que apresa a todo el mundo, porque eso sí tiene una virtud, es predecible, mete a presos a todo el mundo. A inocentes y a culpables. Pero eso es fondo del asunto. No, es que el asunto tiene un fondo, pero también tiene una forma. Por ejemplo, yo no le rindo culto a la forma. Por ejemplo, tengo sospecha cuando me hablan del debido proceso, pero se saltan a la garrocha el principio de legalidad. El principio de legalidad es más importante que el debido proceso. Porque, claro, el proceso puede ser muy bonito, como el que le hicieron a Bujarin, donde Stalin desde arriba dirigía, o como el mismo juicio que le hicieron que le hizo el señor San Martín a Fujimori. La sentencia ya estaba preparada, pero debido al proceso. Hay contradictorio, ¿no? El derecho de defensa, el amicus curiae y todas las instituciones procesales internacionales y nacionales con el objeto, pero la sentencia ya estaba lista. Entonces, pero además en el caso de Humala y Heredia, ¿ya estaba la decisión lista? ¿Usted sospecha de eso? No lo sé, porque un hombre que se demora 14, 20, 30 horas en una audiencia, ya dudo de él, pues esa es la verdad de las cosas. Y no solo yo. Yo no sé si el OGMA y el presidente de la Corte Suprema saben lo que está pasando en la Sala Penal Nacional. Eso es una cosa, pero indignante. Se lo dije al juez, señor, yo no puedo comprender lo que está pasando. Cuando tuvo que leer el fallo o comentarlo, le dije, señor, se puede dar por leído muchas cosas. No, el código lo dice, los tuvo 6 horas más a los abogados. Entonces la pregunta muy sencilla es, ¿eso es justicia? Porque una cosa es luchar contra la corrupción, y estoy de acuerdo que hay que luchar con la corrupción que ha habido en los últimos años es espantosa. Y yo creo que el señor presidente de la República está mirando al costado, porque, dicho sea de paso, la Fiscalía, en vez de estar metiendo preso a la voleibolista, a un empresario exitoso de Gamarra como ese señor, el señor Díaz Arce, que le han imputado una serie de cargos, debería estar viendo más bien el tema de lo que pasó con el ministro de Economía en los tiempos de Toledo. Eso no están diciendo nada. Muy bien, pero a eso voy. Es decir, para usted, digamos, en este momento, el juez al que usted ha citado, o otros jueces... No, otros jueces no, hay jueces muy honorables y muy competentes. Muy bien. Yo siempre he defendido a los jueces. Por eso, este es un caso que me ha llamado la atención. Pero yo le estaba preguntando por el caso de Ollantumal y Daniel Heredia. Bueno, ¿no hay justificación para que esté en el caso de ellos ya fue convalidada por una sala que yo respeto. Perfecto. En consecuencia, eso es un hecho consumado. Muy bien. Eso Ahora, no significa que no tenga derecho a hacer las articulaciones que correspondan, porque insisto que la prisión preventiva tiene que ser excepcional y no regular. Ahora, es adecuada, porque nos gana la hora, es ajustada y adecuada ley la decisión del Ministerio Público de que la investigación a Keiko Fujimori y a su esposo se adecúe a la ley de crimen organizado. Eso es una ilegalidad absoluta. Les encantan los adjetivos. Es una organización, tiene un jefe, tiene mandos medios. Está bien, pues es una empresa, es lo que sea, es un partido político. No, voy a adjetivarla para poderlos involucrar y perseguir. Los llamo criminal. ¿Y dónde están? ¿Está la oficina? No lo llamo oficina, no lo llamo sede, la llamo búnker para satanizar. Hay un espíritu de persecución con el que yo estoy completa y frontalmente en contra, porque el más perverso de los delincuentes también tiene derechos. Eso es lo que he estudiado yo. ¿Persecución a quién? No, en general, estoy hablando en general. Ya. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: ¿cómo le van a una persona como la señora Keiko Fujimori Iguchi, que ya le han investigado 18 meses, más años que la vienen investigando, no que ahorita la están investigando, como no entienden nada, entonces voy a seguir investigando? Eso me parece persecución múltiple, es ilegal, es una persecución política inaceptable. En cambio, al presidente de la República ni lo mencionan, ni lo tocan. Cuando ha sido ministro en el régimen del señor Toledo, cuando ocurrieron todas las porquerías que sabemos que han ocurrido, ¿no? Eso quisiera decir. Voy a ir a otro caso. A ver. Que también tiene que ver con el fujimorismo. A ver. Y que para muchos ha sido un escándalo. A ver. ¿Ha sido correcto el archivamiento de la investigación del ex secretario general de Fuerza Popular, el señor Ramírez, por lavado de activos?
Lo que está ocurriendo es que nosotros no podemos ir, si el fiscal, que es el titular de la legalidad, que además les encanta perseguir, porque en ese sentido a veces distorsionando su papel, porque el fiscal tiene como papel principal defender la legalidad y a la sociedad, no echarse a perseguir, porque si no terminan como el juez Carguancho, que en vez de ser juez debería estar dirigiendo el INPE, hablando claro. Si lo ha archivado el Ministerio Público peruano, quiere decir que no encuentran nada, y no se olvide que la presunción de inocencia, ¿no? Es una institución importantísima. Está bien, pero... Yo sí creo que si la han archivado es porque está bien archivado. Yo más bien sospecho de la persecución más que de las absoluciones. Pero hay algunas cosas que no entiendo. En algunos casos usted dice que hay persecución. Sí. En otros, en cambio, como ahora, dice que está todo bien hecho. No, es que, un momentito, pues, al señor por el que me pregunta, Joaquín Ramírez, lo han investigado hasta decir basta, primero. Segundo, todo el Perú ha escuchado que un peruano radicado en el exterior inventó una cuestión. Yo no conozco detalles. Lo han investigado. Y una vez que lo han investigado, lo han archivado. Qué bueno, porque en los otros casos que digo de persecución es porque siguen persiguiendo, no han archivado. Ojalá archivaran cuando no encuentran nada. Pero, entonces, ¿usted considera creíble, primero, que una persona que dice que en algunos casos usted dice que hay persecución? Sí. En otros, en cambio, como ahora, dice que está todo bien hecho. No, es que, un momentito, pues, al señor por el que me pregunta, Joaquín Ramírez, lo han investigado hasta decir basta, primero. Segundo, todo el Perú ha escuchado que un peruano radicado en el exterior inventó una cuestión. Yo no conozco detalles. Lo han investigado. Y una vez que lo han investigado, lo han archivado. Qué bueno, porque en los otros casos que digo de persecución es porque siguen persiguiendo, no han archivado. Ojalá archivaran cuando no encuentran nada. Pero, entonces, ¿usted considera creíble, primero, que una persona que dice que era cobrador de combi, que después repartía cerveza, tenga la fortuna que tiene y que no haya justificación para eso, que se le perdieron los libros, que se lo robaron en un taxi? Eso está perfecto. Uno de los dueños del Perú, el señor del que hablé hace un momento, el dueño de Gamarra, comenzó vendiendo medias y hizo una fortuna. Comenzó en el año 72, hizo una fortuna. Pero como no pueden concebir que haga una fortuna, entonces dice, entonces está en malas artes. Por supuesto que hay gente, como yo dije en un sotoboche, oye, ¿cómo una señora de 22 años puede tener tanta plata? Oiga, a los 22 años Alejandro conquistó el imperio persa. O sea, la edad no es un factor determinante. Pero para usted no es sospechoso que se haya aplicado esta polémica casación de la Corte Suprema del 2017 a Arequipa, donde que es además una decisión que muchos están criticando y lo que están diciendo es que lo que va a impedir es una correcta investigación de los casos de lavado de activos? Si se refiere a la resolución que va a ser objeto de un plenario mañana, que yo sepa, sobre el lavado de activos, si se refieren a la resolución de la segunda sala penal transitoria, tengo que decir una cosa, no han hecho otra cosa que lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos tiene necesariamente, porque lo dice la ley y lo dice el tipo penal, que contemplar el delito previo, el delito fuente. Porque de lo contrario es como decir, señores, en el delito de homicidio no tiene importancia que esté probado que ha muerto el muerto. Es igualito. El artículo primero de la ley de la materia, para no entrar en numeritos, dice el que convierte, transfiere dinero, bienes, efectos. Eso no es delito. Transferir, convertir, y todos los días nosotros transferimos dinero, guardamos la plata y la escondemos. Eso no es delito, ¿no? O ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, eso es otra cosa. Segundo elemento del tipo, ¿no? Y los escondo o los transfiero con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Está en el tipo. Entonces no es que se le ha ocurrido a la sala segunda transitoria resolver una cosa que va a favorecer la impunidad. No, ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos tiene un origen que es combatir la macrocriminalidad, la minería ilegal, no la informal, porque hay mineros informales en todo el Perú, la ilegal. Y segundo, el narcotráfico y la macrocriminalidad nacida de los casos tipo Odebrecht con funcionarios. El origen tiene que ser ilícito, pero le pongo un casito. Por ejemplo, un médico o un periodista
por su trabajo profesional cobra un honorario lícito, pero no paga impuestos. Ese dinero es lícito, pero no pagó impuestos. En un segundo momento defraudación tributaria, pero no hay lavado de activos ahí. Entonces está distorsionando y es peligrosísimo en un país donde la informalidad campea, porque Perú tiene un 80% de informalidad, van a meter presos a todo el mundo. Es gravísimo lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con... ¿Usted se está tratando mal el tema del lavado de activos? Completamente mal. Yo espero que mañana la Corte Suprema convalide lo que hizo la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. Doctor, me queda un minuto nada más. Tengo una duda. Los aportes a campaña, porque eso es una de las cosas que dicen en el caso de varios, pero básicamente humanas. Yo he escuchado... Haber recibido dinero para una campaña. Yo he escuchado al doctor Nakazaki, que guardo por él el mejor de los respetos, un gran abogado, y si fracasó en un juicio es por el juez, no por él, decir que tiene que... caso Fujimori. Claro, se refiere a que el dinero, cualquier dinero, tiene que tener un origen ilícito. Si se prueba que el dinero que se recibe para campaña, tiene origen ilícito, hay lavado de activos. Pero si no, no hay lavado de activos. Nos gana el tiempo, doctor. No se trata, pues, de perseguir a la gente, porque hoy son ellos, pero mañana somos nosotros. O sea, para usted hay una persecución. Yo creo que... ¿Está distorsionado el tema del lavado de activos? Completamente distorsionado. Con el viejo truco de luchar contra la corrupción... ¿Quién lo está distorsionando? ¿Los fiscales o los jueces? No, todo el mundo, porque hay un desconocimiento total. Yo creo que deberían comenzar por hacer cursos en la Universidad de San Marcos, donde yo enseño hace muchos años, para que entiendan la diferencia entre lo que es lavado de activos y lo que es otra cosa. Ayer he escuchado, incluso me permiten, que por estelionato, por poco van a querer que el delito previo sea la injuria. Tontería y media están hablando algunos fiscales, tontería y media, esa es la verdad de las cosas. Doctor Villestein, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Muy amable. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Creo que...